Está la doctora efectivamente Carolina Herrera y está Daniel Sánchez. Doctora, parto por usted, después seguimos con Daniel, nuestro psicólogo Heriberto, para que también para hablar de la ansiedad, ¿no? de la psicosis. Doctora Herrera. Claro, un saludo al director del ISP. Es una institución confiable, nosotros pero tenemos plena confianza en sus evaluaciones. Ahora, todo efecto relacionado a la inoculación o a los síntomas que se tengan después de una vacuna deben ser reportados y uno los califica como eventos adversos. Por eso es que puede haber una gran cantidad de referencias por dolor local, dolor de cabeza, sensación de molestias musculares, y también está dentro de eso esta especie de sensación de fatiga o de desmayo parcial o total en el caso de estas tres personas. Doctora, el vaído. Claro, la lipotimia. Claro. Entonces, eso es parte de las cosas que están descritas, pero no tienen ningún contrapeso en su severidad y en cómo afectan la salud de la población comparado con si esas mismas personas hubiesen tenido coronavirus y todas las otras que se benefician de la vacunación. Ya, espéreme, pause. Daniel Sánchez pregunta, si se dio a conocer la información de AstraZeneca esta mañana, se masificó, claro, efectivamente se genera una psicosis. Si yo veo que el de al lado se desmaya, es como cuando hay un temblor y alguien grita, todos gritan y todos salen corriendo, ¿no? ¿Esto es lo mismo? Algo similar, recordemos no solamente lo que salió esta mañana, Ángeles, llevamos 1 año y medio de incertidumbre, 1 año y medio en que tenemos información que es confusa, en que no sabemos muy bien qué va a pasar y de repente me entero que alguien se desmayó, y cuando alguien se desmaya yo pienso que yo también me debiese desmayar porque es una conducta normal, y cuando pienso en que me debiese desmayar, en el fondo lo conocemos como la profecía autocumplida. Estoy esperando que esto pase. Y cuando espero que esto pase, me duele la cabeza y digo, Dios mío, me duele la cabeza porque estoy empezando con estos síntomas. Y empiezo a repetir el pensamiento obsesivo, constante, de que algo me va a pasar, y ese pensamiento genera más reacción física. Entonces empiezo con los temblores, digo, Dios mío, me duele la cabeza, empiezan los temblores, hasta que llega un momento en que miro para el lado y veo una persona que al lado está en la misma situación que yo y me confirma como seco confirmatorio que efectivamente me está pasando esto, y en un 2x3 caigo al suelo. Solamente quiero indicar que hay que creer y hay que escuchar, Ángeles, a las autoridades pertinentes. Lo que leemos en las redes sociales, lo que leemos en Facebook, que alguien cuenta, es algo que alguien cuenta que no necesariamente me va a pasar a mí. La única autoridad sanitaria en este minuto es el ISP y es Carolina, que está acá hablándonos. Lo demás es chaya. Ya. Entonces, Heriberto García, director del ISP, ¿qué tanta confianza tiene que tener la población de que efectivamente la vacuna CanSino, que es la, comillas, nueva, la más nueva de las que ha llegado, que está en nuestro país, y que es una sola dosis, no me va a generar ningún tipo de problema? Y si me da este vahío, es solo un vahío y no una consecuencia a posterior. ¿Qué seguridad tengo? Bueno, toda la confianza, Ángeles. Como decía muy bien Daniel, nosotros estamos hoy día y hoy día me toca en el rol de director del ISP dar esa confianza. Estamos bastante seguros de que la vacuna es, valga la redundancia, segura, que es eficaz, que este vahío en realidad es parte de las reacciones adversas, como bien explicaba la doctora Herrera, y por lo tanto se registran y se anotan en los ESAVI para hacer las investigaciones respectivas. Pero también hay que dejar claro que la OMS ya ha relatado que, por ejemplo, en el caso de la vacuna del papiloma humano en jóvenes, se generaba justamente esta especie de psicosis donde en el fondo cuando se desmayaba uno empezaban a desmayarse varios. Así en cadena. De hecho, conversamos con la directora de Salud de Las Condes. Ella nos explicaba, y esto en conversación telefónica que tuve con ella durante el día, porque el tema... Bueno, justamente que habían 3 casos que fueron notificados de SAVI por desmayo, y automáticamente empezó a correr la voz, y al correr la voz empezaron varias personas a sentir mareo, que son esos otros 27. De esos 27 algunos hicieron un poco más de sensación de que ese mareo los iba a llevar a desmayo, y probablemente por eso se generó todo esto. Y bueno, como también muy bien dice Daniel, lamentablemente las redes sociales tomaron vuelo de este asunto y se generó una situación que en el fondo genera mayor psicosis al resto del mundo, al resto de la población, dado que existe, y es cierto, una incertidumbre con respecto a cómo vamos a manejar esta pandemia, que realmente a todos nos tiene bastante preocupados. Sí, ya, eso con CanSino. Ya aclaramos entonces, fueron 3 desmayos, 27 mareos, ese fue el total de las personas, va a quedar anotado, registrado, pero es parte de las reacciones. AstraZeneca era el segundo tema que queríamos tocar, pero los voy a invitar a que todos presten atención a es un video, ¿no? ¿O es un Twitter? Es una declaración, un video, es Víctor, es un testimonio, mira.
Hola, mi nombre es Víctor Figueroa, tengo 31 años, vivo en la comuna de Providencia y yo me vacuné con AstraZeneca. La realidad es que sabía que los efectos de la vacuna era sentirse mal y así fue. Esa noche me sentí muy mal, como una suerte de cuadro viral. Pero más allá de eso, lo que me tiene realmente frustrado son las últimas declaraciones del Ministerio de Salud, donde anunciaron que no se iba a poder uno inyectar la segunda dosis. Me parece súper irresponsable como medida de que se haya dado esta vacuna a parte importante de la población, y ahora no solamente yo, sino mucha gente más no sabe cuándo va a poder tener la segunda dosis y todo lo que eso conlleva, no poder moverse y un poco tener esta situación de incertidumbre de no saber qué va a pasar. Gracias, Víctor, por hacernos llegar ese testimonio. Doctora. Ángeles, esta es una pausa. Yo hoy escuché a Sergio Vargas, que fue el líder en Chile, el investigador principal del estudio de AstraZeneca, y él explicó que habitualmente se producían estas pausas cuando hay un reporte de un efecto adverso, que en este caso habría coincidido, digamos, un evento de trombosis con la vacunación. En tanto eso se aclare, todavía esto está en pausa. No es que se haya suspendido y que nunca más se vaya a vacunar con AstraZeneca. Esto ha ocurrido en otros países y se ha reactivado posteriormente cuando se descarta la relación entre la vacuna y el evento adverso. Ya, entonces está en pausa la vacunación de AstraZeneca para menores de 45 años. Sí. Suspendida temporalmente. Tal cual. Doctor Salazar. Sí, doctor, ¿qué problema podría...? Es que no sé si me está escuchando. Hágame señas. ¿Sí? Ah, ya. Yo sí. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Es que pega yo. Pensé que no me estaba escuchando. Doctor Salazar, ¿esta trombosis es una alerta que está a nivel mundial con AstraZeneca? Bueno, sí, o sea, ha sido bastante debatido y reportado, sobre todo en Europa, ¿no es cierto? Y fue bastante controversial porque en el fondo, al igual que acá, cuando se produjeron estos primeros eventos, que son muy poco frecuentes, muchos de los organismos estatales suspendieron, al igual que acá, la inoculación de esta vacuna, pero luego tanto la EMEA, que es la Organización Reguladora Europea, como los organismos nacionales, reportaron de que eran efectos que de alguna manera eran totalmente superados por los beneficios de la vacuna, que son situaciones muy esporádicas, y que en general incluso la relación directa entre la inoculación de la vacuna y estos, digamos, coágulos es una relación que todavía se está estudiando, porque los coágulos aparecen en la población también en otras circunstancias, por lo tanto no está totalmente determinado que sea la vacuna la que los cause, pero sí hay algún tipo de asociación, pero en todos los países hoy día de Europa ya está aprobada para su uso porque los beneficios son innegables. O sea, la vacuna produce una inmunización importante y los efectos adversos son muy menores en cuanto al número, a los millones de personas que se han vacunado con esta vacuna. Perfecto. Ángeles, sí. 213 fallecidos hoy día por la enfermedad. Por favor, pongamos las cosas en su sitio y en la proporción justa. El generar una alerta sobre un posible efecto secundario me parece que es razonable, pero entonces equiparémoslo también con los efectos de la enfermedad. Sí, bueno, es que después, usted se adelanta, pues doctora, si eso lo tenía que preguntar después, porque primero tengo que preguntarle a Heriberto, director del ISP, ¿qué pasa cuando se suspende esto? ¿Ustedes entran aquí en proceso investigativo? ¿Ustedes indican y le señalan al Ministerio de Salud cuándo dar luz verde de nuevo? ¿O esa pega ya deja de ser de ustedes, solamente ustedes hacen esta aprobación de la vacuna para nuestra población? Bueno, aquí hay procesos. El primer proceso es que se notificó este SAVI de trombosis por trombocitopenia. Y hay que aclarar el siguiente concepto, trombocitopenia, porque la trombocitopenia es una situación que aproximadamente el 1% de la población mundial, que es que cuando se inyecta un producto biológico
distinto, por ejemplo, ha ocurrido con la heparina, se produce una suerte Una como baja de en la respuesta plaqueta. autoinmune que genera de alguna manera el que los propios incluyen las plaquetas. Esa es la trombocitopenia, la disminución de plaquetas. Y esa disminución de plaquetas genera automáticamente la necesidad de que el cuerpo más eritrocitos, que son los glóbulos rojos, Sí. y por lo tanto se genera esta situación de trombosis. Eso es para dejar claro cuál es el cuadro clínico Bien. que se relata acá. Ahora, este cuadro clínico que se relata acá ocurrió en Chile recién esta semana, de 233.000 vacunados con AstraZeneca. Uno de En el mundo, 233.000. estamos hablando de 3,3 casos por 1 millón de vacunas dadas, ya, para también ponerlo en la perspectiva de los números. Dicho eso, lo que hay que investigar acá para nosotros poder apoyar al Ministerio en alza, porque el Ministerio es el que toma la decisión de respecto al tema de vacunar ahora a los menores de 5 no con AstraZeneca. Esta es una decisión del Ministerio. ¿Perdón? Se escucha. Sí, lo que pasa es que estamos teniendo algunos problemas con el audio, entonces vamos a modificarlo, vamos a Ya. arreglar bien eso. Eso. Conversación. Perfecto, director. dale Mati. Dame un segundo, Sí, Daniel. Un sí, segundo, por sí, favor, sí, porque sí. llegó pregunta de Twitter. A ver Vamos. si la doctora y el doctor Salazar nos pueden ayudar. A mi marido le dijeron 3 veces que recordara que su vacuna era Pfizer y el carnet dice Sinovac. ¿Cómo sé cuál le pusieron? Gracias, Daniela. La que está escrita. Lo que está escrito es lo que existe. En medicina lo que no está escrito no existe y lo que está escrito es lo que existe. Si efectivamente ese día y a esa hora existía esa vacuna Sinovac y esa era, bien. Si no era disponible en ese momento, entonces hay un error que hay que verificar. Bien. Siguiente pregunta. Dice así. Ignacio, ¿cómo saber si esa jeringa y aguja no se ocupó en otro paciente que ya estaba vacía? Tremendo. A propósito de lo de espacio riesgo, me imagino que está hablando Ignacio de su pregunta, ¿no? Sí, es lo que decíamos, si hay una jeringa que ya está abierta y no hay empuje del émbolo, uno en realidad no alcanza a discriminar si había contenido o no adentro de eso, porque el único gesto que se ve es que hay una inyección, pero no hay inoculación, no se empuja el émbolo. Es imposible con ese video saber la procedencia de esa jeringa, si es que fue utilizada o no. Yo entendería que hay un protocolo de desecho de las jeringas ya utilizadas sin su aguja o fuera del alcance para ocuparla en otra persona. Perfecto. Daniel Sánchez, tú querías decir Quería algo. decir 2 cositas. La Dale, primera es que yo hoy día me vacuné contra la influenza y vi cómo abrían la bolsita en mis ojos. Ya. Miro para el lado igual que tú porque me da un poquito de Sí. cosa, pero como decía Carolina, hay una suposición de un acto de confianza también Claro. cuando estamos en un proceso médico como este. Lo segundo que quiero decir es que hablé de los expertos del ISP y la Carolina y me saltó el doctor Salazar también que está ahí, por favor, me disculpará. Y lo tercero, Y lo Ángeles, tercero. que me parece súper importante dejar claro es que bajo ningún punto de vista le podemos estar bajando el perfil a lo que acaba de suceder, sino que simplemente estamos tratando de tener una conversación seria desde el mundo de la ciencia. La ciencia avanza no porque se le ocurre, la ciencia avanza con procedimientos, con estudios, con análisis. Esta es una vacuna de emergencia y cuando ocurren este tipo de situaciones, fíjate tú lo que ha dicho el ISP, frenamos y vamos a investigar. Lo contrario sería decir, sigamos nomás, da lo mismo. Exactamente. No, señor, se frena todo, se estudia, se analizan. Estos casos que es probable que ocurran, hay que atenderlos desde el punto de vista de la ciencia. La ciencia es compleja, es muy difícil avanzar en la ciencia. La vacuna que ha llegado hasta ahora, Ángeles, no es producto de alguien que se juntó. Yo le decía a alguien hoy día, no es que los laboratorios dijeron, oye, hagamos selección de personal. Claro. No, son años de estudio que se toman de investigaciones y avances que vienen de otro tipo de vacunas, de otro tipo de tecnología. Es una vacuna de emergencia que ha presentado algunas dificultades y hay que atender esas dificultades, pero las personas deben seguirse vacunando, Ángeles, es la única solución Bueno, que tenemos. es que ese es el tema y por eso era lo importante. Ahora vemos que está el director del ISP, Heriberto García, está conversando con el resto de los medios. Le queremos agradecer porque fue precisamente en nuestro programa cuando pone la alerta y dice, a ver, lo vamos a investigar, Eso es. estamos tomando cartas en el asunto y nos dice, ¿es seguro vacunarse con CanSino? Sí. ¿Y qué nos dijo de AstraZeneca?
uno de 233.000 personas inoculadas tuvo un problema que se está investigando y responsablemente tomamos la decisión de parar. Y eso es transparencia. Y eso es transparencia. Exacto. Y nosotros, nuestro llamado es obviamente a la vacunación masiva, sí, pero además conversar estos temas para que esas dudas se logren aclarar. Por eso, doctor Salazar, quiero decir correctamente su cargo. Doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Gracias infinita por estar con nosotros. Bienvenido, está a su casa cuando quiera y cuando pueda. Un beso Gracias. a usted. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Vale, adiós, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.